Buenas tardes, mi nombre es Liliana Munar. Les voy a explicar todo lo relacionado con el ciclo cardíaco. Empezaremos hablando de que el ciclo cardíaco es una secuencia de eventos que se repiten entre cada latido cardíaco y sus dos fases principales es la sístole y la diástole, las cuales se refieren a la contracción y relajación ventricular y estas a su vez se dividen en otras fases más cortas. También es importante mencionar que la sangre fluye de mayor a menor presión. La contracción aumenta la presión en la cámara mientras que la relajación disminuye la presión. Las válvulas tricúspide y mitral se abren cuando las presiones auriculares son mayores que las presiones ventriculares y se cierra cuando el gradiente de presión se invierte. Las válvulas semilunares se abren cuando las presiones auriculares son mayores que las presiones aórtica y pulmonar y se cierra cuando ocurre lo contrario. Entonces diremos, el ciclo cardíaco empieza en el nodo sinusal. En el nodo sinusal que estimula a las aurículas, a despolarizarse, que esta despolarización ocurre en la onda P, como lo podemos ver acá. La contracción auricular inicia poco después que la onda P inicia y hace que la presión en las aurículas aumente, que esta presión aumente, forzando así, se abren las válvulas, la tricúspide y la mitral, se abren las válvulas y force el paso de la sangre a los ventrículos, invirtiendo el gradiente de la presión, ocasionando que las válvulas tricúspide y mitral se cierren y ocurre el primer ruido cardíaco, marcando el primer ruido cardíaco. Aquí ocurre el primer ruido cardíaco, marcando el inicio de la sístole. Los ventrículos se contraen en un espacio cerrado, que esta es llamada la fase 2, que es la fase de contracción isovolumétrica, ya que no se expulsa sangre y el volumen ventricular no cambia. Este volumen ventricular no cambia. Luego de eso, la eyección ventricular empieza cuando estas presiones ventriculares exceden las presiones dentro de la aorta y la pulmonar, Estas se abren, la pulmonar y la aorta, y eyectan fuera de los ventrículos la sangre, y esta fase es la fase 3, que es la fase de eyección ventricular o fase rápida. Entonces, a medida que la repolarización representada en la onda T, como la podemos ver acá, la onda T, la presión empieza a caer y la fuerza de eyección se produce se produce la fase 4, que es la fase de eyección ventricular lenta. Cuando la presión cae por debajo de las presiones aórtica y pulmonar, las válvulas semilunares, estas se cierran, marcando el final de la sístole
marcando el final de la sístole y el inicio de la diástole, proyectando el segundo ruido cardíaco. Entonces, la primera parte de la diástole es de nuevo isovolumétrica. Aquí bastante, y vuelve otra vez a ser isovolumétrica. Y a medida que los ventrículos se relajan, las presiones ventriculares caen rápidamente manteniendo el volumen igual, ya que todas las válvulas están cerradas en ese momento. Mientras tanto, las aurículas se llenan de sangre y la presión auricular aumenta lentamente. Y el llenado ventricular empieza, cuando las presiones auriculares, estas hacen como un llenado lento y luego empieza a abrirse otra vez la tricúspide y la mitral, permitiendo el paso de que la sangre fluya hacia el ventrículo pasivamente. Y estas se contraen terminando la fase de llenado y el ciclo se repite una y otra vez. Y así es como termina la fase del ciclo cardíaco.